Bueno, quiero presentarles al profesor, compañero Mario Porto, quien es diputado nacional del Frente para la Victoria por la provincia de Buenos Aires. Mario ha sido director general de Cultura y Educación, senador y jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Es profesor de Historia y se desempeña como docente en nuestra universidad también y en la Universidad de Buenos Aires, entre otras. Ahora venía de dar clases de la Universidad de La Plata, precisamente. Es autor del libro de Moreno a Perón, Pensamiento Argentino de la Unidad Latinoamericana. Mario tiene a su cargo hoy, entonces, el cierre de nuestra jornada y nos va a hablar de cómo pensar en Nacional para la toma de decisiones. Puedo ir ahí, ¿no? Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Un gusto realmente estar en este curso, en esta universidad que tengo la suerte de dar clase. Hoy vengo con otro rol, pero contar mi experiencia en la gestión y que ojalá les sirva a cada uno de ustedes para este ejercicio que están haciendo de formarse y reflexionar para la actividad concreta de la práctica social, que es siempre práctica política, ¿no? Por supuesto. Con un prólogo que buen ejemplo, porque realmente lo que vimos recién fue tomar decisiones. Y como vimos recién, cada decisión tiene algo de racionalidad y mucho de audacia y mucho de intuición, ¿no? En cada decisión que veíamos recién, del quien pateaba el penal o el arquero que atajaba, había experiencia, seguramente conocimiento previo por el hecho de que en general se estudia, el que patea las características del arquero y el arquero las características del que patea o de los que pueden patear. Recuerdo hace años, creo que fue en un mundial, el arquero alemán que tenía en un papel marcado cómo eran las características de cada uno que pateaba. Intuición, porque muchas veces uno cuando toma una decisión tiene mucho de intuición. Y además después explicar la decisión, la comunicación, que forma parte de la decisión política. El relato. La política es relato también. No hay que temerle a ese hecho. Voy a contar una historia que recién pensaba, porque era inevitable empezar esta charla haciendo referencia a los futboleros. Y siempre en esto recuerdo una anécdota que cuenta Valdano, que él quería ser el técnico del Real de Madrid. Y recién había dejado de ser jugador y era muy joven para ser técnico, con poca experiencia, pero de mucha confianza con el presidente del Real de Madrid. Estamos hablando de una institución de la política española, digamos, de una importancia fundamental, mucho más de lo futbolístico. Y entonces, cuando tienen que reemplazar al técnico, a Valdano, el presidente, que tiene mucha confianza, le dice de que ¿a quién nombramos de presidente? Y Valdano dice: a mí. Y el presidente le dice: vos vas a ser el técnico del Real, pero no ahora. Hace experiencia. Y hago rápido el relato. Al muy poco tiempo le ofrecen, empieza el campeonato y faltando algunas fechas, invento, no me acuerdo, pero pongan 8 fechas para que termine el campeonato, 10 fechas, le ofrecen ser el técnico del Tenerife. Y él va al Tenerife, que está en una situación para irse al descenso, y hace una revolución futbolística y social en la isla. Lo hace jugar bien al fútbol, el Tenerife, lo saca de la situación del descenso, y en la última fecha tiene que jugar con el Real de Madrid. Y si el Real de Madrid perdía y ganaba Barcelona, salía campeón Barcelona, que le llevaba 1 o 2 puntos. O sea que él tenía que jugar contra el equipo del que quería ser técnico. Y
estaba en una disyuntiva dificultosísima que muchas veces los políticos nos encontramos. Si perdía, se iba a desprestigiar como técnico porque iban a pensar que le había entregado el partido a su club histórico. Y si ganaba, lo iban a odiar tanto al Real de Madrid que nunca iba a ser técnico del Real de Madrid. Y le ganó 3-1 el Tenerife, el Real de Madrid. Y ganó Barcelona, y salió campeón Barcelona. Y cuando Valdano sale a enfrentar a la prensa, dice una sola frase. Dice, en Madrid solo me enseñaron a ganar. ¿No? Tipo de conducción política. ¿No? En la disyuntiva de buen declarante, que es parte de la comunicación política y que es fundamental de las decisiones políticas, él hace la síntesis perfecta. Gana y reivindica a la tradición del Real de Madrid esa postura. Realmente, esta experiencia de pensar y decidir es la política, ¿no? Uno cuando tiene un cargo, más lo que venimos del mundo académico, que venimos tan presionados por el mundo académico. En el mundo académico, en las universidades, no esta, ni estas que hoy en el conurbano empiezan a aparecer para resolver problemas concretos de los territorios, pero en la anterior tradición universitaria y en muchos mundillos académicos, realmente uno lo que aprende es a encontrarles problemas a las soluciones. Y realmente cuando uno hace política lo que tiene que encontrar es soluciones a los problemas. Y entonces se arma un diálogo dificultoso entre lo académico y lo decisional. Tremendo, porque uno sabe que no puede tomar decisiones si no acude a la experiencia acumulada por tanta gente, hombres y mujeres, que durante tanto tiempo vienen estudiando problemas. O sea, no se pueden tomar decisiones políticas sin el conocimiento previo del estudio de ese problema que uno tiene que decidir, está allí. Y esa es una tensión, porque es imposible tomar decisiones sin conocimiento previo, pero de nada valen o es muy vacío el conocimiento si ese conocimiento no se vuelca hacia una práctica certera. Y ese desfasaje entre el conocimiento y el pensamiento y la política muchas veces se da. Hay quienes creen que se pueden tomar decisiones políticas sin pensamiento. Que yo vengo de mi tradición política, que es el peronismo. Muchas veces ha caído en el error de reivindicar el pragmatismo. O sea, el pragmatismo no como resolver cosas prácticas, sino el pragmatismo sobre hacer cualquier cosa sin pensamiento previo. Increíble, ¿no? Porque somos un movimiento cuyo fundador fue, tal vez junto a Alberdi, el hombre que más teoría política desarrolló en la historia argentina. ¿No? Un movimiento fundado por un teórico que desprecia en algunos momentos la teoría. Entonces, hay un error ahí de tomar decisiones sin pensamiento. También es una equivocación creer que uno puede pensar sin saber que está pensando no idealmente, sino sobre una estrategia concreta en decisiones concretas, ¿no? O sea que esa es una de las primeras tensiones que uno vive cuando forma parte de la decisión política. Y más cuando uno viene de una formación académica. Yo creo, o pensé muchas veces, que cuando uno tiene un cargo político importante, cuando uno en la política le da oportunidades de estar en altas esferas de decisión, en general siempre uno trabaja para donde vuelve, ¿no? Si uno va a volver a la empresa, va a trabajar para los empresarios, y si vuelve a la iglesia, trabaja para la iglesia, y si vuelve a la universidad, trabaja para el pensamiento universitario. Digo, uno tiene mucha presión
hay mucha presión en las decisiones de quedar bien con ese espacio al que uno va a volver. Y por lo tanto, la disyuntiva entre pensar y decidir es una disyuntiva permanente. No siempre el mundo de la construcción del pensamiento ayuda, ¿no? Porque también seamos críticos de nuestro propio quehacer. A veces los universitarios escribimos y pensamos para nuestros colegas, no para afuera, sino para el pequeño círculo interno en el que vivimos en forma permanente. Son los dos peores ejemplos, ¿no? El académico que trabaja para sus colegas y el político que cree que puede tomar decisiones ajeno al pensamiento que se viene elaborando en el mundo académico, en el ámbito que uno actúa. Voy a contar una anécdota y después voy más general y después voy a hablar del tema de mi experiencia personal y de lo que yo creo que es el pensamiento nacional en las tomas de decisiones. Pero es una anécdota que a mí me parece que ilustra esa tensión en la responsabilidad de gobernar. Dicen, es una historia que la leí y hace mucho y la recuerdo borrosa y seguramente la he contado tantas veces que la he deformado. Por lo tanto no sé si existió, pero no importa. Hubiese sido interesante que existiera. Y que es que un gran historiador, tal vez el más grande del siglo XX, o de los más grandes del siglo XX, es muy difícil elegir a uno, pero que fue Fernand Braudel, francés, de la Escuela de Anales, fue invitado a cenar por De Gaulle sobre el final de la Guerra Mundial. Y no se conocían. Y cuenta esta historia, que nunca supe si es verdad o mentira, pero que es divertida, que durante toda la cena Fernand Braudel le explicó Europa a De Gaulle, con la riqueza y la brillantez y el conocimiento que Braudel tenía. Y De Gaulle quedó callado escuchando a este sabio, brillante, historiador que le explicaba qué era Europa y qué era el génesis de Europa y sus pueblos y su historia. Y sobre el final, pongamos el café, De Gaulle habló y le dijo, bueno, ahora dígame cómo divido Alemania, ¿no? Ahora dígame cómo tomo la decisión. Y ahí está el salto del diagnóstico, del de explicar, del poder entender el todo y después dar la decisión, que casi siempre perjudica a algunos y beneficia a otros, porque nunca hay soluciones en la política que perjudique a todos o que beneficie a todos. Uno tiene la tendencia a querer beneficiar a todos y tiene que elegir a quienes quiere beneficiar. Con lo que a mí me resulta muy interesante esa anécdota, porque uno la vive cotidianamente, ¿no? Tuve responsabilidades en el área migratoria en mis inicios y venían todos los demógrafos a explicarme cómo eran las características de las migraciones argentinas. Pero yo lo que tenía que hacer era reglamentar una ley que dijera quién podía entrar y quién no podía entrar, con qué requisitos, con qué no. Y en eso era muy difícil que a uno lo ayudaran. Hasta ahí llegaban en la descripción del problema. Pero lo que uno necesitaba era ir más allá de la descripción del problema. ¿Dejamos entrar? ¿Con qué requisito dejamos entrar? Libertad de entrada para los migrantes limítrofes, ¿no? Eso es decisión política, no es descripción. Me pasó en educación. Tuve que desmontar la ley federal de educación. Ese problema que era el tercer ciclo de GB, de esa adolescencia primarizada. Invitaba, ay sí, a todos los pedagogos que son mis amigos, mis compañeros de estudio, con los que trabajo, con los que me encuentro en la vida social, con los que tengo confianza, y todos me explicaban, y yo terminaba y decía, bueno, ¿qué hacemos con el tercer ciclo de GB? Ahí nadie me decía, lo disolvemos, y yo tenía que escribir 5 cosas y firmarlas, ¿no? Claro,
Y entonces ahí yo veo la tensión entre el pensar y la acción, y la decisión. Ojo, también hubiese sido grave un político que no recurriera a los demógrafos, ni recurriera a los cientistas de la educación para tomar una decisión por pura intuición o puro pragmatismo o pura guapesa. Esos, de paso se los digo, en política y en las decisiones no hay guapos. Lo que hay es hombres o mujeres que deben estudiar el problema, tener algunos escenarios posibles y tomar el camino que creen que va a ser el más correcto. Digo, no hay guapos. He convivido durante, no sé, ¿cuántas paritarias tengo encima con los docentes? 10, 15, no me acuerdo ya. He convivido con los que vienen a darte consejos de guapo. Pero cuando uno se sienta, no hay guapo. Con dinero, si no tiene dinero acuerda, si no tiene dinero, el más guapo no acuerda. La habilidad es estar para conseguir los recursos y después colocarlos bien. Y construir confianza. Yo creo que es un hecho fundamental en la política construir confianza. Yo creo que hay dos cosas en la política que son ineludibles, ¿no? Una es la construcción de confianza, que el otro sepa que lo que uno dice es lo que va a ocurrir. La desconfianza genera conflicto. La construcción de confianza es una tarea ardua, permanente, yo diría que casi artesanal, pero es fundamental. Yo por lo menos no tengo el estilo ni creo en los enojados, en los golpeadores de puerta, en los que se retiran, en ese estilo de me enojo, aprieto y después negocio. Me parece que la construcción es una construcción de la confianza, es una construcción más lenta, mucho más artesanal, mucho más moderada, mucho más estratégica, con mucha más visión de futuro, ¿no? Max Weber decía, un político es un hombre que tiene ojos en el futuro. Paréntesis sobre eso. También cuando uno piensa en el futuro, no piensa, lo que hace es pensar para el futuro, pero no piensa en el futuro. Piensa hoy para el futuro. No es que va a pensar en el futuro, entonces por tanto lo dejo para el futuro el problema. El problema es pensar hoy para el futuro, sabiendo que el futuro no es un azar, que el futuro no es producto del voluntarismo, que el futuro no es producto de la casualidad, es el resultado de las decisiones que tomemos hoy. Las decisiones que tomamos hoy deben estar vinculadas a lo más, para que ocurra lo más cercano que nosotros queremos que ocurra en el futuro. Por eso, cuando uno habla en la planificación del futuro, del corto plazo, del mediano plazo y del largo plazo, lo que hay que saber es que todos empiezan hoy. El mediano plazo empieza hoy, el corto plazo empieza hoy, pero el largo plazo también empieza hoy. No es que el largo plazo tenemos tiempo y empieza mañana. O sea, son todas hoy decisiones para ese futuro, que va a llegar de todas maneras y que si no accionamos sobre él, es probable que no sea demasiado parecido a lo que nosotros queremos que ocurra. Y por lo tanto tenemos que accionar sobre ello. Por eso, cuando uno tiene una responsabilidad política, tiene que construir confianza. Y lo otro que tiene que construir es representatividad. Uno tiene que tener bien claro a quién se representa cuando se sienta en una mesa de negociación o en una mesa de decisiones. Lo peor que le pasa a los movimientos políticos es cuando pierden su sentido de representatividad o cuando terminan representando en una mesa de negociación o en una mesa de decisiones, terminan representando al opuesto para los cuales quisieron llegar al poder. Uno puede equivocarse. Lo que no puede es que alguien le diga, yo te voté para que hicieras otra cosa de la que hiciste.
Y para eso hay que tener claro el pensamiento. Cuando uno en el mundo académico enseña historia del pensamiento, nosotros acá enseñamos pensamiento nacional y latinoamericano, y yo escribí un libro que está vinculado a la historia del pensamiento, porque traté de pensar en ese libro una historia que fuese sobre los argentinos que desarrollaron ideas sobre la unidad de América Latina. La verdad que en esa historia del pensamiento lo que tiene que decidir es qué tipo de pensamiento elige. En general nosotros tendemos a elegir, o yo tiendo a elegir, el pensamiento que está vinculado a la toma de decisiones, no el pensamiento teórico que después no se dirime en la toma de decisiones. O sea, no es una historia del pensamiento del debate intelectual argentino, sino la historia del pensamiento del debate de las decisiones políticas de la Argentina en ese caso. Son dos cosas diferentes. Yo a este le llamaría de pensamiento estratégico, del que tiene que pensar para decidir y que por lo tanto genere un programa para construir una organización de la sociedad. Cuando uno piensa en la historia argentina, vamos a usar la historia argentina por usar una, pero podríamos usar la historia de América Latina, y está pensando en Moreno, o está pensando en Artigas, o piensa en Felipe Varela, tal vez Alberdi sea una excepción, porque Alberdi no fue un hombre que tuvo grandes responsabilidades de decisión en el poder, pero el resto de Moreno, a Monteagudo, a San Martín, a Felipe Varela, a Irigoyen o a Perón, son gente que piensa a partir de tomar una decisión, de tomar no una idea clara en tanto pura, sino en tomar decisiones frente a las posibilidades reales que le da el escenario político y plantean estrategias al respecto. Y muchas veces teorizan más tarde sobre la decisión que han tomado. Lo que sí siempre hay que tener es un marco conceptual, ¿no? Un marco conceptual en donde uno debe moverse. Yo por lo menos en mis experiencias, la más rica sin duda, excepcional, la que nunca seguramente de aquí en adelante igualaré, es haber sido ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Les cuento una anécdota, pero cuando me eligieron ministro, yo aparte milito territorialmente, y entonces muchos se compadecían de mí, ¿no? Me decían, uy, esa gestión, ustedes tienen más o menos noción de lo que es la gestión de la provincia de Buenos Aires, ¿no? 20.000 escuelas. El cargo que tuvo Sarmiento, con bastantes escuelas menos. Igual yo no escribiré el Facundo, ¿no? No lo voy a igualar. Pero quiere decir 20.000 escuelas, 4.700.000 alumnos, alrededor de 10.000 edificios, más de 300.000 docentes. Lo primero que me dijeron es, uy, qué gestión, no vas a poder hacer política. O sea, te va a alejar de la política eso. Yo primero que pensé, la verdad, que si hacer política no es educar 4,5 millones de alumnos, ¿qué es hacer política, no? ¿No? Esa idea de que la política es hacer lista de concejales y no hacer política es educar a 4,5 millones de pibes, ¿no? Pero que a veces está arraigado en eso. Porque la política es una cosa rara, donde uno tiene que tener una serie de habilidades para ganar que no siempre son habilidades que se necesitan para gobernar. Y que uno tiene que cambiar de rol, porque hacer campaña y enamorar a la gente no siempre es igual que sentarse a gestionar. Hay algo que lo une y que es el liderazgo, y que eso es muy, muy importante en política, ¿no? Uno en política tiene que consensuar, creo yo, y tiene que dialogar, y tiene que saber que sus opositores no siempre están totalmente equivocados. Y también tiene que saber en política que cuando a uno lo critican, vamos a tomar que a uno lo critican de la más mala fe, ¿no? El peor adversario que uno tenga, un tipo
que lo quiere criticar de la más mala fe, igual lo va a golpear en el lugar más débil que uno tiene. Nunca el lugar más fuerte. O sea que aún la crítica de más mala fe casi siempre te está mostrando un aspecto débil de tu gestión o de tu actuación. O sea, alguien que trabaja 15 horas por día, nadie lo va a criticar, aunque le tenga bronca diciéndole es un vago. ¿No? Capaz le dice, no tiene carácter para tomar decisiones. Y uno tiene que decir, este tipo me actúa de mala fe, pero yo tengo que revisar mi carácter para tomar decisiones. Y otra cosa que no hay que hacerse es enojarse con la realidad, ni ocultarla. Me parece que la mejor manera de abordar los temas en política es abordarla desde los problemas. Me parece que hay que achicar los relatos de los éxitos y ampliar los relatos de los problemas. Porque los éxitos la gente lo sabe. Entonces, si yo iba al Senado, porque ustedes saben que el ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires es elegido por acuerdo del Senado. Por lo tanto, es un cargo de la Constitución. Y por lo tanto hay que ir una vez por año a dar cuenta al Senado de lo que uno hace. Y yo siempre me planteaba eso, cómo encararlo. Y en general trataba de eliminar el relato de todo lo bien que había hecho y decía, todo lo que hicimos está acá en esta carpeta que se las dejo. Le voy a plantear los 3 o 4 grandes problemas que tenemos. Y me parecía que eso era un avance, detectar el problema, de detectar el problema y verlo. Ahora después hay que tomar la solución, porque tampoco sirve que uno sea un gran analista de problemas y no solucione. Y tener un marco, y un marco conceptual. El mío era una pregunta básica, que forma parte, por supuesto, de mi formación política y de la corriente de pensamiento a la que pertenezco, que es el justicialismo, ¿no? Y por lo tanto mi pregunta fundamental es cómo gobernar justicialistamente. Me parece que esa es que ese es el filtro, el primer filtro que a uno lo marca en una decisión. Digo, y vuelvo a hablar de mí, de mi partido. A otros que pertenecen a otros partidos, me imagino que deben tener las mismas disyuntivas o diferentes disyuntivas, pero en mi partido, que es bastante complejo, en la Argentina, la verdad que pensar si uno es muy peronista o es poco peronista define poco, ¿no? La verdad que cuando alguien le dice, no, porque este gobierno no es peronista, o este tipo no es peronista, o yo soy muy peronista, define poco. Porque está cargado de subjetividad, de autorreferencias. Si alguien me dice a mí, yo soy peronista, ¿quién soy yo para decirle, no lo sos? La pregunta es, ¿se gobierna justicialistamente? O sea, ¿se gobierna poniendo la justicia como ordenadora de la sociedad? O sea, ¿se gobierna haciendo que la justicia sea la prioridad en el marco de gobierno? Y en las decisiones cotidianas, en las chiquitas, en las que uno tiene que tomar en forma permanente, porque bueno, muchos de ustedes tendrán vocación política, y si tienen vocación política o social, probablemente algún día tengan un cargo, y ojalá tengan un cargo muy alto. Les comunico que en general decisiones épicas toma una vez sola. Y en general toma 100 decisiones pequeñas. No digo aburridas, pero tiene mucho de rutinario. Yo creo que hasta es exitoso lograr cierta rutina. Cuando uno en la gestión tiene cierto éxito en el ejercicio de la rutina, tiene éxito, aunque no sea tapa de diarios todos los días. Pero vamos a ver si tenemos tiempo de hablar de los diarios, los medios de comunicación y la política. Pero me parece que vuelvo a mi caso y a referenciarme, porque así me lo pidieron, de que contara mi experiencia. Yo tenía que juzgarme a mí, a mi gobierno, si gobernamos justicialistamente. Y le agrego una pregunta que forma parte de la doctrina a la que yo adhiero. La verdad, cada decisión que tomo es una decisión que favorece que el pueblo sea feliz y que la patria sea más grande, o la decisión que tomo hace que el pueblo sea menos feliz y que la patria se achique. Me parece
que son preguntas básicas de filtro permanente que hacemos cada uno de acuerdo al marco conceptual que tenemos. Si alguien, en lugar de preferir ser justicialista, prefiere ser progresista, se va a hacer preguntas sobre si cada decisión que toma está vinculada al progreso. Y si pone como eje la libertad, bueno, tendrá que preguntarse si cada decisión que toma está vinculada a sumar o a restringir libertades. Ese es el marco. Cuando uno nombra el peronismo, hay un grupo que toca el bombo. Entonces, me parece que esos son marcos que a uno, ¿sabe?, le sirven para andar como con una linterna en la oscuridad, para andar con una linterna en el túnel, ¿no? Para no equivocarse demasiado los caminos. Y después hay cosas mucho más crudas en esta primera parte que les estoy explicando de las decisiones políticas, que las decisiones políticas también están muy vinculadas donde uno pone donde pone los recursos. No, no podemos negar en nombre del idealismo de negarnos a decir que el debate político es también un debate presupuestario. Y un debate donde pongo los recursos. ¿No? Los políticos tenemos dos cosas los políticos en gestión, tenemos dos cosas que nos marcan mucho. La primera es nuestra agenda, porque ahí es donde tomamos la decisión qué hacemos. Tenemos 30 cosas para hacer y elegimos 5 para hacer. Entonces, a quién atendemos o a quién no atendemos, a qué lugar vamos o a qué no lugar vamos, estamos decidiendo la política. Y la otra es donde ponemos los recursos. Si yo digo que todos los chicos tienen que ir al jardín de infantes y no pongo recursos para construir jardines de infantes, no digo todos los chicos tienen que ir al jardín de infantes, aunque lo diga, ¿no? Si yo digo que todos los chicos tienen que ir al jardín de infantes y pongo los recursos para publicidad de mi gestión, lo que yo quiero es publicidad de mi gestión, no quiero que los chicos vayan al jardín de infantes. Por más que en la publicidad ponga todos los chicos que tienen que ir al jardín de infantes. O sea que la política más profundamente revolucionaria es reaccionaria si uno no lo acompaña con los recursos que tiene que haber para que ocurra. Parece que esa tensión, resolver esa tensión entre agenda y pensamiento, ¿no? Pienso lo que debo hacer y en la agenda tengo lo que hago realmente. O pensamiento y presupuesto, pienso lo que tengo que hacer, pero en el presupuesto ahí direcciono los recursos para lo que tengo que decidir. Me parece que son fundamentales en la política. En ese marco, los que pensamos que un modelo debe ser nacional y popular, ¿qué estamos diciendo, no? Porque la verdad que dar clases acá sobre el pensamiento nacional y popular es una cosa. Después ir a la gestión y poder llevar adelante ese pensamiento es otra cosa. Doy un ejemplo de ayer que a mí me interesa. Ayer hubo un encuentro en Mar del Plata, que fue el encuentro que hace la Iglesia de la Pastoral Social, a donde fueron muchísimos dirigentes. La Pastoral Social tiene una propuesta que no sé si la sigue desarrollando. Yo participé en alguna vez hace muchos años y no sé si sigue existiendo, pero se llamaba Constructores de la Sociedad. Y en donde la Iglesia, con todo su derecho, le decía a quienes se autorreferenciaban como fieles de esa Iglesia, bueno, actúan como cristianos en sus puestos públicos, ¿no? Una interesante pregunta para hacerse, ¿no? Como cristiano, como judío, como islámico, como socialista, como justicialista. Hay una unidad entre lo que yo pienso como marco general y mi conducta y mi actuación fundamental. Y eso es
la gran decisión y la gran decisión estratégica, ¿no? O sea, tomar caminos, ¿no? Uno podría uno conduce esta universidad, puede elegir que esta universidad forme una élite o tienda a ser una universidad que forme masivamente. Que sea una universidad que solamente seleccione a sectores privilegiados mediante distintos selectivos o no. Es una universidad que elige meterse en la comunidad y tratar de recuperar a la mayor cantidad de jóvenes que quieran ingresar a ella y avanzar. Uno puede tomar la decisión de educar para teorías universales o puede tomar decisión para decir, no, voy a educar desde un pensamiento que resuelva los problemas de la patria. Y eso es bueno preguntárselo cuando uno está en un lugar de decisión, ¿no? ¿Qué es pensar nacionalmente? Bueno, antes con Pancho lo estuvieron viendo seguramente, ¿no? Con Pestana. Pero cuando uno se sienta a tomar decisiones, ¿qué es lo nacional? ¿Por qué pienso en nacional? Parecería ser que uno tiene que arrancar de algo más simple, que es decir, pienso en nacional porque defiendo los intereses de mi nación con respecto a intereses extranacionales, ¿no? Y que por lo tanto yo represento esos intereses. Y además de eso, para defender esos intereses y para defender la riqueza acumulada por varias generaciones por mi pueblo, el cual yo tengo hoy la responsabilidad de administrarlo, si soy presidente de administrarlo todo, si soy gobernador de administrar una parcela y si soy un ministro de administrar un sector, yo tengo que administrarlo tratando de que cada decisión que toma favorezca al crecimiento de la nación. Y que no puedo tomar decisiones que hagan retroceder a la nación, que hagan que la nación sea más débil, que la nación sea más dependiente, que la nación sea más inconclusa. Más nosotros, los latinoamericanos, que la verdad que tenemos una nación en construcción y una nación que ha sido dependiente y que tiene gran parte de su economía vinculada a intereses no nacionales. Y que gran parte del fruto de nuestro trabajo, en lugar de quedar acá para mejorar el bienestar común, se va hacia afuera y no queda para la riqueza de los argentinos. Porque vivimos en un continente que creció a costa de sus recursos naturales. Por lo tanto, pensar nacionalmente es defender los recursos naturales. Pensar nacionalmente es defender su geografía. Es saber que somos un territorio y somos un mar. Y que si nos pensamos de manera continental, somos dos océanos. Y somos dos continentes. No conceptos que en esta universidad nosotros repetimos casi hasta el cansancio. Pensándonos continentalmente, somos un continente bioceánico. Y también bicontinental, porque pensamos en el Atlántico, pero pensamos en el Pacífico. Pensamos en el territorio sudamericano, pensamos en la Antártida. Y eso es pensar nacionalmente. Digo, si uno, cuando gobierna, sea lo que le toque gobernar, no puede mirar esa complejidad, entonces está pensando de una manera distinta a lo que son los intereses de la nación. Esto implica meterse con dureza con los prejuicios. Y no es fácil. Porque no es que todos los días uno tiene temas de fácil resolución. ¿O ustedes creen que resolver el tema de la deuda externa y hoy la coyuntura de los fondos buitres es un tema de decisión fácil? Y entonces uno tiene que escuchar al mundo mediático decir, y el gobierno avanza, retrocede, se desdice. Sí, porque está tratando de defender los intereses de la nación. Y no irresponsablemente, ¿qué vamos a hacer? No vamos a pagar, no podemos. ¿Qué vamos a declarar una guerra? Tampoco lo vamos a hacer. Entonces lo que hacemos es avanzar, retroceder, negociar, tratar de sacar la mejor tajada.
Hay un clásico pensamiento político que dice, la política es negociación, y uno que tiene que tratar es de quedarse no con el 100%, quedarse con el 50%. Lo importante es quedarse con el 50% que más le interesa. Yo diría quedarse con el 50% que más beneficia a los intereses nacionales. Y uno dirá, pero usted me puede decir, pero es obvio, Mario, que uno defiende los intereses nacionales. Y es obvio si uno nació en América Latina. Ahora, si uno nació en un territorio en donde le saquearon los metales, le saquearon la minería, le saquearon cuanto recurso natural hubo, que mañana pueden venir por el agua o por el alimento que va a ser tan preciado, que van a venir por la Antártida, que nos fragmentaron, que no pudimos ser una nación unificada, sino que fuimos una nación fragmentada, que no sabemos durante cuánto tiempo más no va a haber más tendencias secesionistas, porque la vivió Evo Morales hace muy poco tiempo con la secesión del Oriente, ¿no? Cuando Buenos Aires sabemos que 10 años se separó de la Confederación Argentina. Hace mucho, y sí, hace mucho, ¿no? Va a ser unos 150 años. Bueno, hace mucho, sí, hace mucho y hace poco, porque en la historia de la humanidad 150 años no es tanto. Si no sabemos si va a ser fraccionado más Bolivia o el Perú, ¿no? ¿Por qué no vamos a estar alertas los latinoamericanos? Y entonces, vuelvo a decir, gobernar con pensar nacional es pensar en la unidad de la nación, pero es pensar sudamericanamente, y es pensar mestizamente, y es pensar antiimperialistamente, en todos los momentos de la toma de decisiones. Ahora vuelvo a tema, voy a darles algunos ejemplos que me parecen más interesantes en el tema del pensar y el accionar y el hacer, que a uno los ponen en disyuntivas, casi como un ejercicio, aunque lo voy a contestar yo. Pero digo, uno es vamos a ver ejemplo, uno es una persona que piensa desde lo latinoamericano, desde lo nacional, pero no desde lo nacional vinculado solo a la argentinidad, sino vinculado a una Argentina fragmento de un gran espacio continental como es América del Sur, o el sur de América. Pero después de que le ocurra, digamos, que uno piensa eso, tiene que tomar decisiones sobre las migraciones. ¿Qué hace? Porque ahí es donde uno ve unido el pensamiento y la acción. ¿No? Yo he tenido responsabilidad sobre el tema migratorio. Y tuve responsabilidad del tema migratorio en un momento de alta desocupación en la Argentina, que fueron los 90. Y uno vivía la presión, no de las élites económicas prejuiciosas frente a las migraciones. Lo vivía la presión desde los trabajadores de la UOCRA o los trabajadores de otros gremios que pensaban que la desocupación era producto de las migraciones en nuestro país. Entonces uno tiene por un lado un pensamiento nacional y continental y por otro lado tiene que tomar decisiones de qué va a hacer con los migrantes. Y tiene que luchar con los prejuicios del que le dice los migrantes nos vienen a sacar el trabajo a los argentinos, los migrantes traen el narcotráfico, los migrantes traen la inseguridad, ¿no? Y uno está convencido de que no, o por lo menos yo estaba convencido de que no. Y se los puedo decir porque estaba convencido de que no, porque no había ejercicio que uno hiciera, aún el más absurdo, que demostrara lo contrario a que si se fueran todos los migrantes de la Argentina. Y a su vez los puestos de trabajo que dejan todos los migrantes que se van sean ocupados por argentinos. Primera cosa, es muy difícil que se vayan todos. Segundo, que los argentinos ocupen los trabajos que hacen los migrantes, también es bastante difícil. Tercero, es muy difícil que si nosotros sacamos a todos los migrantes que viven en la Argentina,
es muy difícil que los países que tienen migrantes argentinos nos los manden para acá de vuelta. Estamos hablando de ficción. Si ocurriera toda esa ficción, se van todos, los argentinos que están afuera no vuelven y los que están acá ocupan los trabajos esos, los desocupados ocupan esos trabajos, bajaba a un punto la desocupación. ¿No? Era una época de desocupación del 20 y pico %, pongamos el 24, bajaba el 23. Ahora uno tenía que luchar contra el prejuicio. De un debate difícil y vinculado al sentido común. Porque si uno le pregunta a ustedes cuál es la migración, ayer yo en una clase preguntaba, ¿cuál es la migración más importante que tiene Argentina? Me decían los chinos, otros me decían los bolivianos, los chilenos. La verdad que son los paraguayos, lejos. Y los chinos es escasa. Ahora, si uno vive en Belgrano, a una cuadra del barrio chino, cree que está lleno de chinos, ¿no? ¿No? Digo, elijo cualquier nacionalidad, pero digo, no sé, 1000 peruanos en la Argentina son muy pocos peruanos. Ahora, 1000 peruanos en retiro son muchos peruanos. Entonces, el político tiene que vivir en forma permanente entre el sentido común, la racionalidad, la discusión, la objetividad, la verdad y lo ideológico. Y cuando uno toma decisiones, a veces es minoría. Y tiene a veces incluso que superar el prejuicio de las encuestas, de ser minoría y decir, no, esto es lo correcto, ¿no? La discusión entre la ética y lo popular. Otras disyuntivas que uno vive en forma permanente en educación, en donde uno tiene un pensamiento y después tiene una realidad y tiene que tomar en forma permanente decisiones al respecto. En áreas en donde de repente aparece frecuentemente también los prejuicios, ¿no? Prejuicios vinculados. Hay una frase que dice una socióloga amiga de muchos de nosotros, que es Mari Feijó, que Mari dice, en general en educación, la excepción se transforma en promedio, ¿no? Entonces el que toma decisiones en educación, el que es ministro, permanentemente está vinculado a esa excepción que se transforma en promedio. Entonces, un chico le pega a una maestra, sale 3 veces por un programa de televisión y todos los pibes le pegan a la maestra, ¿no? Y al otro día viene uno y le dice, saquemos una ley para poner un policía en cada aula para que los pibes no le peguen a la maestra. Y entonces entramos en un juego en el que hay muchas dificultades de salir. En educación uno vive mucho esos prejuicios, en forma permanente. Si quieren les puedo contar algunos. Voy a darles 2 o 3 o 4. 1, asignación universal por hijo. He estado en cientos de paneles con gente así como ustedes, la mayoría siempre docentes. Y después llegan las preguntas por escrito. Siempre me preguntaban si nosotros controlábamos en qué gastaban la asignación universal los beneficiarios. De lo que muchos creían que era un plan y no un derecho, pero la asignación universal por hijo en primer lugar es un derecho universal, no es un plan. Por lo tanto, toda persona tiene que cobrar la asignación por hijo a través de su trabajo. Lo que pasa es que todavía hay mucha gente que o trabaja en forma no blanqueada, llamamos así, no legal, o hay un sector que no tiene trabajo, trabajos informales. Bueno, un grupo de gente donde el Estado tiene que intervenir para que cobren esa asignación por hijo, que no la cobran por el otro lado. Y por aparte remediar un tema de doble injusticia, encima que no tengo trabajo informal, no cobro la asignación que la necesito más que el que tiene eso. Bueno, siempre me llega una pregunta sobre, ¿ustedes controlan en qué gastan
la asignación universal por hijo, me lo preguntaba gente que no permitiría que el Estado le controlara a ellos en qué gasta la asignación universal, no la asignación familiar que reciben por el recibo de sueldo. Pero pretendían que los que la cobraban por el derecho universal, que al no tener patronal que lo paga el Estado, fuesen controlados. Lo mismo pasa con las NEDUD por alumnos. ¿No? Siempre llega una pregunta que decía, ¿y usted, ministro, controla que los chicos que reciben la netbook no jueguen y estudien con la netbook? O sea, fórmula es, si el papá tiene plata y le puede regalar una netbook, tiene derecho a jugar. Si el chico es pobre y recibe la netbook por parte del Estado, no tiene derecho a jugar, ¿no? Prejuicio que también están becas. Dicen, en vez de comprarse libros, se compran zapatillas. Bueno, ¿está mal? O se cree que la sociedad de consumo, que nos bombardea todo el día con que nos compremos zapatillas, solamente la desea la clase media y alta. Y los pobres no desean zapatillas, desean libros. ¿No? Bueno, permanentemente uno vive en esa tensión en donde tiene que poner sensatez al relato, le tiene que poner sensatez al discurso, pero no tiene que olvidar a quienes tiene que defender. Porque en el caso educativo, mucho más que en otros casos más específicos, todo el mundo opina. Bueno, en general todo el mundo opina todo. Ahora la gente es experta en fondos buitres y habla sobre los juicios internacionales. Eso ocurre permanentemente, pero bueno, escuela es muy difícil que haya una familia que no tenga una relación directa o indirecta con una escuela. Es muy difícil. Va a la escuela uno, o va su hijo, o va su nieto. Es muy difícil tener una desconexión con la escuela. Y quien toma decisiones, y acá yo estoy agregándole al pensamiento nacional, que es defender los intereses de la nación, el pensamiento popular, que es defender los intereses del conjunto del pueblo, ¿no? Porque el que conduce un sistema educativo complejo, no puede olvidar nunca lo popular. Se ha decidido que hay que educar a todos. Quiero aclarar algo. Cuando uno dice a todos, dice a todos. Todos son todos. Todos son los que quieren estudiar, los que no quieren, los que tienen facilidades y son pibes que aprenden rápidamente, los pibes que tienen muchas dificultades de aprendizaje y hay que ayudarlos y apoyarlos mucho. Todos son todos. Los que tienen una familia que los acompaña, que si el docente la cita van, el director quiere verla, concurren, acompañan el aprendizaje, y los pibes que los han abandonado, ¿no? O que tienen familias más desestructuradas. Y esa mirada hay que tenerla y es compleja. Me parece que otra habilidad del líder social y del político es tratar de tener pensamiento complejo, de la complejidad en la que uno se sumerge. Después tratar de traducirlo lo más simplemente posible, pero saber siempre que los problemas complejos no tienen soluciones simples, tienen soluciones complejas. Y no crean, si alguna vez tienen liderazgos o responsabilidades, yo antes decía de los guapos, ¿no? De eso que le vienen, dame a mí la lapicera una semana y te soluciono todo, y en una semana no aprende ni dónde está el cafetero que le trae el café. Pero hay gente que cree que se siente y soluciona todo en un minuto y que todo es fácil. Y la política es difícil. ¿Y saben por qué es difícil y por qué es compleja? Porque tiene que aunar intereses. Y como tiene que aunar intereses, es un trabajo de liderazgo muy paciente y muy moderado y muy intrincado, donde uno finalmente tiene que decidir a quién perjudica y quién le molesta menos que lo presione perjudicado, ¿no? Y
y luchar contra prejuicios. Termino una anécdota más de educación y después le voy a hacer una reflexión al respecto y voy mirando el horario. Pero, digo, uno tiene que luchar contra los prejuicios, ¿no? En educación uno lucha mucho contra los prejuicios. Uno, por lo menos yo viví en forma permanente la nueva escuela secundaria, ¿no? Entonces me decía la prensa rápidamente, bueno, qué suerte, ministro, que ha tomado esta decisión de reconstruir la escuela secundaria y volver a esa vieja escuela secundaria que tantas glorias nos dio. Le digo, no, yo no quiero volver a la vieja escuela secundaria, porque la vieja escuela secundaria era el 40% de la población. Y nosotros queremos que vaya el 100% de la población. O por lo menos nos resulta muy exitoso que estemos entre el 80 y el 90. Entonces, una nueva escuela secundaria que recoja las mejores tradiciones de aquella escuela secundaria tan buena que añoramos, bárbaro, pero hacer esa escuela que expulsaba, no. Una escuela que en nombre de excelencia expulse, no. Una escuela que en nombre de la inclusión no enseñe, tampoco. ¿No? Pero digo, y uno tiene que luchar contra esa escuela. Y dice, bueno, te decían, pero esa escuela que nos dio premios Nobel. Sí, nos dio premio Nobel. No pudo resolver el problema de la democracia, también nos dio dictadores. O sea, que quiere decir, ¿es extraordinaria porque no dio premio Nobel? No. ¿Era un desastre porque no pudo resolver el problema de la democracia y los dictadores? Tampoco. No es que solo daba dictadores, ni tampoco que solo daba premios Nobel. Y salir de ese pensamiento simple me parece que es una manera de avanzar con contradicciones. Uno a veces se arriesga a estar mal con todo el mundo. Y lo que tiene que tratar es de hacer síntesis de todo el mundo. Porque en educación, y termino con educación, uno en forma permanente se enfrenta con un prejuicio que, aparte de ser prejuicio, es nostalgia. Y la nostalgia está muchas veces vinculada a que uno no añora aquella escuela de cuando uno era joven, sino lo que añora que uno era joven, no aquella escuela, ¿no? Y uno aparte tiende a ilusionar eso, porque yo todos los años iba a charlar con los chicos que egresaban en quinto año y siempre los pibes de quinto año me decían, no, sí, fue difícil pero pasa que nosotros éramos distintos, los pibes que vienen ahora, siempre me decían eso. Los pibes que vienen ahora, hace 4 años que habían sido ellos, pero uno siempre tiene una mirada, ¿no?, hacia atrás y termina siendo, como yo decía antes, de las excepciones el promedio. De lo que dicen, los chicos de ahora no leen. En general lo dicen adultos que no leen, ¿no? Y uno dice, sí, leen, no, pero no agarran un libro. Bueno, pero leen por otros formatos, agarran pantallas, pero leen. Leen otras cosas. ¿Queremos que lean más? Sí, queremos que lean más. Queremos que lean mucho con más profundidad. Por supuesto que queremos que lean con mucho más profundidad. ¿Queremos que comprendan textos? Sí, queremos que comprendan textos. Pero no digamos que todos los chicos no leen. Algunos leen, otros no leen, muchos leen mal. Lo mismo podemos decir de los adultos, ¿no? De esos adultos que dicen los chicos de ahora no cumplen con las reglas. Y lo dicen mientras pasan el semáforo en rojo. Y se lo dicen al pibe mientras lo llevan a la escuela. Entonces es muy difícil esa contradicción permanente, que el que conduce nunca tiene que caer en eso, ¿no? Nunca tiene que caer en dar respuestas rápidas a la coyuntura y salir corriendo a hacer leyes por lo que pasó antenoche. Porque esos son remiendos, eso no sale bien, ¿no? Ocurre un caso de un chico que comete un delito y ya salimos todos corriendo a bajar la ley de imputabilidad. Nadie piensa, nadie mira el panorama, nadie hace estadística. Parece que nos quedamos tranquilos con nuestra conciencia diciendo, bueno, vamos a empezar a condenarlos a partir de los 10 años. Y al próximo hecho bajamos 2 años más en vez de mirar la cosa profunda. La verdad es que uno gobierna para que este país sea más grande, ¿no? Y uno gobierna para que perdure una cultura que
que hemos construido durante más de 200 años de historia, ¿no? Digo, nosotros gobernamos porque queremos que se distribuya con justicia la riqueza que hemos construido los argentinos, riquezas materiales y riquezas culturales, ¿no? Y que todos tengan acceso a ello. Y lo hacemos sin naturalizar las desigualdades. Yo voy a dar el último ejemplo de educación, pero digo, muchas veces colegas míos o gente que sin ser ministro formaba parte de staff, que traía al Ministerio Nacional los problemas que acarreaban el que todos los chicos tuviesen una netbook en las aulas. ¿Por qué? Dice, bueno, pero ahora que tenemos la netbook en las aulas no tenemos profesores capacitados y no tenemos quien resuelva los problemas técnicos, y aparte si se enchufan todas juntas saltan los tapones porque los problemas que tenemos con la electricidad, todos eran problemas. Lo único que no era problema era que antes unos tuvieran y otros no tuvieran. O sea que la desigualdad se naturaliza y son problemas los que derivan de generar la igualdad, ¿no? O sea, mientras éramos desiguales, pero no saltaban los tapones, estaba todo bien. Ahora que somos todos iguales, pero saltan los tapones, parece que es un problema mayor que el de la desigualdad. Parece que eso es un tema que los que gobiernan tienen que tener en cuenta. Digo, para gobernar hay que tener pensamiento nacional, o sea, estar dispuesto con cordura y con moderación y con realismo a defender a ultranza los intereses de la nación, no vender la riqueza de los argentinos, defender los intereses de los argentinos. Es difícil, sí, dificilísimo. Porque una nación es más que los hombres, más que las personas coyunturales, y uno tiene que hacerse cargo de toda esa historia. Y yo creo que gobernar es defender los intereses del pueblo. Lo que uno representa es al conjunto del pueblo. Y desde algunas ideologías, lo que tenemos que hacer es defender, si uno quiere ser un gobierno popular, los intereses de los más necesitados. Y esto lo digo con dureza para conmigo mismo, digo, pero si yo creo que todos los chicos tienen que ir al jardín de infantes y todos los chicos no van al jardín de infantes y yo no formo parte de un gobierno popular, aunque haya la mejor buena fe para que lo sea, ¿no? O sea, cada falacia mía o cada falta mía o cada pibe que no va a la escuela o en otras áreas otras cosas, a uno le generan esa sensación de que no está cumpliendo. Y es bueno tener esa sensación. Yo creo que gobernar, además, es ser... Hay una cosa que escribió alguna vez, creo que Eduardo Galeano, ¿no? Que era una palabra compuesta, que ahora no recuerdo, pero que hay que ser... Era osadente. Esa era la palabra compuesta. Dice, para gobernar hay que ser osadente. Hay que ser osado y prudente, ¿no? Hay que ser audaz y prudente. Digo, prudente porque uno tiene que tratar de que los objetivos se cumplan. Y si uno avanza más de lo posible, es probable que se derrumbe todo. Pero a nadie le gusta la política y le gusta llegar a un lugar para que todo sea igual, ¿no? Para administrar la resignación. ¿No? Ninguno puede hacer política para simplemente contentarse con humanizar un poco lo inevitable, ¿no? O sea, hay muchos pensamientos y corrientes de políticas que se contentan con humanizar lo inevitable. Es inevitable que seamos dependientes, es inevitable que paguemos lo que nos dicen, es inevitable que gobiernen las corporaciones, es inevitable que los que tienen poder tengan... Todo es inevitable y nosotros vamos a tratar de humanizar un poquito lo inevitable, ¿no? Uno gobierna para poner en tensión lo inevitable, ¿no? Uno
gobierna para que algunas cosas imposibles puedan ser posibles. Y además, uno tiene que gobernar, esta idea la saqué de un poema de Cortázar. Cortázar de un poema que dice, hay algunos pocos que viven desacostumbrándose. Uno tiene que gobernar desacostumbrándose. El buen gobernante es el que no se acostumbra, el que no está conforme, el que siempre le falta algo, ¿no? El que todos los días gobierna sabiendo que su privilegio se le puede terminar mañana, pero planea pensando que no se va a terminar nunca. Y que no se desacostumbra, que vive desacostumbrándose. Cuando uno está acostumbrado y está satisfecho de sí mismo, mejor que se vaya a su casa, porque ya no tiene más nada ganas de hacer. Y entonces cuando venga un tipo a innovar, le va a decir, no, ya lo intentamos, no se puede, eso, ¿viste? A mí me decían, yo llamaba a uno y decía, che, hagamos esto. No, hay una resolución, la número 414/1965, que no se puede hacer. Yo decía, cambiala. ¿No? ¿Quién hizo la resolución? Un tipo antes. Bueno, ahora somos otros que hacemos otra cosa. Pero está esa cosa, bueno, no, pero lo que pasa. Entonces, esa idea de acostumbrarse es mala. Y yo creo que hay que ser audaz, hay que ser prudente y hay que ser épico. Si uno no tiene cierta épica, si uno no tiene cierto deseo de trascender, si no tiene, como dijo el Papa, si no tiene ganas de hacer lío un poco, no se dedica a esto, ni a ser presidente de una sociedad de fomento, ni un club de barrio, ni gobernador o presidente. Si no quiere mover las cosas, decir, bueno, ¿por qué no lo hacemos de otra manera? ¿No? ¿Por qué no las repensamos? Yo decía a veces, aunque sea repensemos para hacer lo mismo y reconvencernos, pero no por la negligencia de que como ya está, seguimos adelante. Miren, yo voy a decir algo medio que no quiero que lo tomen como demagogia, pero si hubiésemos estado acostumbrados a contentarnos con lo posible y no pensar cosas imposibles, esta universidad no existiría. No, ¿qué vas a poner una universidad en el conurbano? ¿Para qué? ¿No? ¿Qué vas a hacer? Los pibes después no van ahí. No existiría esta universidad, y la de Avellaneda, y la de Florencio Varela, y la de Quilmes, y la de San Martín, y la de General Sarmiento, y la de Lomas, y la de La Matanza. No existiría. Y muchísimos de ustedes tendrían que seguir viajando 3 horas para ir a la Universidad de Buenos Aires si pudiesen entrar a la Universidad de Buenos Aires. Entonces, no es que es tan difícil las cosas, ¿no? No es tan difícil las cosas. Pero lo único que uno tiene que tener claro siempre y pensando siempre es que atrás de uno hay una nación y hay un pueblo. Y que por lo tanto uno es eso. Es un representante de los intereses de esa nación y por lo tanto tiene la responsabilidad de enfrentarse con quienes quieren dañar a la nación y es representante de los intereses de un pueblo y tiene que enfrentarse con los que quieren dañar los intereses del pueblo. Porque todos los que tenemos inquietudes sociales o políticas, o de cierto liderazgo, o de participación, o de compromiso, seguramente que venimos de distintas tradiciones, costumbres, herencias, características familiares, regionales, religiosas, etc. Pero a todos hubo un momento en que nos quisimos dedicar a esto porque nos molestaban las injusticias, ¿no? Salvo algunos que se meten esa palabra me meto en política, que se meten en política para defender su privilegio. Pero en general uno por lo menos arranca diciendo, me molesta que una nación oprima a otra nación y me molesta que un grupo de hombres exploten a la mayoría del resto de los hombres. Digo, son cosas básicas, ¿no? Con las que uno se enfrenta. Y eso tiene que tratar de traducirlo al pequeño escenario, ¿no? Esos valores tiene que tratar de traducirlos al pequeño escenario. Pensar nacionalmente es pensar de aquí hacia afuera, ¿no? Como decía Jauretche, pensar lo universal con ojos argentinos. No pensar
No pensar lo universal, pensar desde aquí hacia afuera. Tampoco con un nacionalismo pequeño y absurdo que me impida escuchar a los Rolling Stones. Porque la verdad que si yo, en nombre de mi nación, no escucho a los Rolling Stones, soy peor, porque me pierdo los Rolling Stones. No, si no leo a Borges, porque Borges era antipopular, y me pierdo. Yo, la verdad que, en el caso mío, porque soy peronista, pero cualquier otra corriente de pensamiento popular, uno eligió esa corriente para ser mejor, no para ser peor. Por lo tanto, si eso le impide a uno disfrutar de lo mejor que la sociedad contemporánea ha dado, se está disminuyendo, ¿no? Que se está avanzando. Y creo yo que la oportunidad de tener cargos políticos es bueno. Es difícil, es angustiante y a veces es muy solitario, ¿no? Porque al final de todo está la hoja y uno firma. Y cuando uno firma, toma decisiones que perjudican a algunos y que benefician a otros. Y a veces hasta firma cosas que cree que benefician a grupos que terminan siendo perjudicados. Entonces son momentos de mucha soledad, porque uno puede tener 1, 10, 20, 30, 40 asesores, los escucha a todos, pero finalmente firma uno. Y ahí sí está el valor de la formación personal y del temple personal, ¿no? Entonces me parece que tener un pensamiento que privilegie los intereses de la nación sobre los intereses extranacionales, que privilegie los intereses de la mayoría del pueblo sobre los intereses de las minorías, que privilegie los intereses de la patria sobre los intereses de las corporaciones, ¿no? Que privilegie la necesidad de los más humildes sobre las necesidades de los grupos concentrados de poder económico y político, ¿no? Que privilegie el bien común sobre los intereses parciales o particulares, a uno le sustentan la gestión. ¿Siempre son exitosas las gestiones? No, no son siempre exitosas las gestiones. Uno hizo todo bien en la gestión, no hizo todo bien en las gestiones. Y termino diciendo, cuando se vayan de una gestión, lo que tienen que tratar de hacer es al que lo suplanta, al que lo reemplaza, darle la libertad para que corrija lo que uno hizo. Nunca hay que custodiar el pasado. Nunca hay que ser custodio de lo que uno hizo y enojarse porque viene otro a hacer las cosas diferentes. Porque cada uno en las coyunturas trata de resolver en bien de la nación y del pueblo. Y solo enojarse si alguien hace cosas en contra de la nación y en contra del pueblo. Creo, vicerrector, que me excedí en los minutos que me otorgaron. Bueno, muchas gracias.